¿Alguna vez te has preguntado cómo alcanzar la verdadera paz interior en medio del caos diario? El budismo nos ofrece enseñanzas milenarias que nos guían hacia la aceptación y el desapego, mostrándonos que lo que es para nosotros, llegará en su debido momento. A través de historias y parábolas, aprenderemos a soltar lo que no nos pertenece y a abrazar con serenidad lo que la vida nos ofrece. Descubriremos cómo el desapego no significa indiferencia, sino una forma profunda de libertad que nos permite vivir plenamente el presente. Acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y transformación personal, donde exploraremos juntos cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana para alcanzar una existencia más plena y consciente. El arte del desapego, liberando el alma. Había una vez un monje que cargaba una taza de porcelana que le había regalado su maestro. La admiraba, la cuidaba con esmero y siempre la tenía a su lado. Un día, la taza cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. El monje sintió un vacío en el pecho, pero su maestro le dijo, esa taza estaba rota desde el principio. El desapego no es indiferencia ni resignación, es comprender que nada en este mundo es permanente. ¿Cuántas veces nos aferramos a cosas, personas o situaciones, temiendo perderlas? Nos aferramos a relaciones que ya no nos hacen bien, a expectativas que nos frustran, a recuerdos que nos encadenan. Creemos que si soltamos, perdemos. Pero, en realidad, al soltar nos liberamos. El budismo nos enseña que el sufrimiento nace del apego. Nos apegamos porque buscamos seguridad en un mundo cambiante. Pero la seguridad real no está en lo externo, sino en nuestra capacidad de aceptar la impermanencia. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la pérdida como algo trágico y empezamos a vivir con ligereza. Piénsalo así, el río no se aferra al agua que fluye, simplemente sigue su curso. Nosotros también podemos aprender a fluir con la vida en lugar de resistirnos a sus cambios. ¿Cuántas veces la vida nos ha quitado algo solo para darnos algo mejor después? Pero en el momento, cegados por el miedo y la ansiedad, no lo vemos. Practicar el desapego no significa renunciar a lo que amamos, sino amar sin poseer, sin depender. Es disfrutar plenamente lo que tenemos, sabiendo que, en algún momento, puede cambiar. Y cuando eso ocurra, estaremos en paz. El desapego es una llave que nos abre la puerta a la aceptación, el siguiente paso en este camino. Porque una vez que aprendemos a soltar, necesitamos aprender a abrazar lo que la vida nos trae sin resistencia ni lucha. Aceptación radical, abrazando la realidad tal como es. Un día, un discípulo se acercó a su maestro y le dijo, «Maestro, sufro porque la vida no es como quiero que sea». El maestro sonrió y respondió, «Sufres porque te resistes a lo que es. La vida no está aquí para complacerte, sino para enseñarte». Aceptar no significa conformarse ni rendirse. Significa ver la realidad con claridad, sin filtros ni autoengaños. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar lo que nos sucede? Porque nuestra mente crea historias sobre cómo deberían ser las cosas. Creemos que si luchamos lo suficiente, todo encajará a nuestra medida. Pero la vida no funciona así. Imagina que estás en la playa y ves una gran ola acercándose. Puedes tratar de detenerla, maldecirla, resistirte, o puedes sumergirte en ella y dejarte llevar. La ola no va a desaparecer solo porque no te gusta. Lo mismo ocurre con las situaciones que no podemos controlar. Resistirse solo genera más sufrimiento. Aceptar la vida como es no significa que debamos resignarnos a lo que nos lastima o nos perjudica. No se trata de soportar injusticias ni de dejar de luchar por lo que queremos. Se trata de reconocer lo que es, sin negarlo ni dramatizarlo. Una vez que aceptamos, podemos decidir con mayor claridad qué hacer al respecto. Pensemos en la historia del arquero. Un arquero experto puede calcular la trayectoria de su flecha con precisión, pero hay factores que no dependen de él, el viento, la humedad, el movimiento del blanco. Puede lamentarse y frustrarse, o puede ajustar su tiro, adaptarse y disparar de nuevo. En la vida, muchas cosas están fuera de nuestro control. La aceptación nos permite enfocarnos en lo que sí podemos hacer. A veces,
nos resistimos a la realidad porque sentimos que aceptar significa perder. Pero lo contrario es cierto. Aceptar nos da poder. Nos libera del peso de la lucha inútil. Nos permite soltar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí está en nuestras manos. El secreto está en cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos, ¿para qué me pasa esto? Esta simple diferencia cambia nuestra perspectiva. Nos permite encontrar aprendizaje donde antes solo veíamos sufrimiento. Aceptar también significa abrazarnos a nosotros mismos, con nuestras luces y sombras. Muchas veces, nuestra mayor lucha es con nosotros mismos, con nuestros errores, con nuestras imperfecciones, con nuestras decisiones del pasado. Pero castigarnos no nos ayuda. Solo cuando nos aceptamos, podemos transformarnos. El monje que rompió su taza entendió que todo estaba destinado a ser como fue. Y en esa comprensión, encontró paz. Nosotros también podemos hacerlo. Cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable, encontramos una tranquilidad profunda. Y es en esa tranquilidad donde nace la confianza. La confianza en que lo que es para nosotros, llegará. Y lo que no, se irá. En el siguiente capítulo, exploraremos historias budistas que nos ayudarán a entender cómo la vida nos da siempre lo que necesitamos, incluso cuando no lo comprendemos en el momento. Historias budistas sobre el destino y la confianza en la vida. Un anciano monje vivía en una aldea remota. Un día, un hermoso caballo salvaje apareció en su jardín. Los aldeanos, asombrados, le dijeron: «¡Qué suerte tienes! Un caballo como este es un gran tesoro». El monje, con calma, respondió: «Suerte o desgracia, ¿quién sabe?». Poco después, el hijo del monje intentó domar al caballo, pero cayó y se rompió una pierna. Los aldeanos exclamaron: «¡Qué desgracia! Ahora tu hijo no podrá trabajar». El monje, con la misma serenidad, respondió: «Suerte o desgracia, ¿quién sabe?». Semanas después, estalló una guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron reclutados, menos el hijo del monje, que no podía luchar por su lesión. Los aldeanos volvieron a decir: «¿Qué suerte tienes?». Y el monje, sin inmutarse, respondió de nuevo: «Suerte o desgracia, ¿quién sabe?». Esta historia nos muestra algo poderoso: la vida siempre sigue su curso, más allá de nuestra percepción limitada del presente. Muchas veces, nos precipitamos en juzgar lo que nos sucede como bueno o malo, sin darnos cuenta de que cada acontecimiento está conectado con algo más grande que aún no podemos ver. ¿Cuántas veces nos ha pasado que algo que parecía una desgracia terminó llevándonos a un lugar mejor? Tal vez perdiste un trabajo y pensaste que era el fin, pero esa pérdida te llevó a encontrar algo que te apasiona. Tal vez una relación terminó y sufriste, pero después entendiste que era lo mejor que podía haber pasado. La vida es sabia, y cuando confiamos en su proceso, dejamos de sufrir por lo que no entendemos en el momento. Los maestros budistas enseñan que el universo no nos quita nada sin una razón. Lo que se va porque su ciclo terminó. Lo que llega porque estamos listos para recibirlo. Pero para comprender esto, necesitamos paciencia y una mente abierta. Otra historia budista nos habla de un hombre que iba caminando y vio una mariposa luchando por salir de su capullo. Con buenas intenciones, el hombre decidió ayudarla y abrió el capullo con cuidado. La mariposa salió, pero sus alas eran débiles y nunca pudo volar. El hombre no sabía que el esfuerzo por salir del capullo era necesario para fortalecer sus alas. Al intervenir, impidió su desarrollo. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos desesperamos y queremos forzar las cosas? Queremos respuestas inmediatas, resultados instantáneos. Pero el proceso es parte del aprendizaje. No podemos abrir el capullo antes de tiempo. No podemos apresurar lo que aún no está listo. La confianza en la vida no significa quedarnos de brazos cruzados. Significa hacer nuestra parte, pero sin ansiedad. Como el campesino que siembra su cosecha y la cuida, pero no arranca las plantas para que crezcan más rápido. Él sabe que todo tiene su ritmo. El budismo nos invita a ver la vida con los ojos de un observador. En lugar de resistirnos o luchar contra lo que ocurre, podemos verlo con curiosidad. ¿Qué me está enseñando esta situación?
A veces, las lecciones no son evidentes de inmediato. Pero si miramos hacia atrás, vemos que todo ha tenido un propósito. Aceptar la incertidumbre no es fácil, pero es liberador. Nos permite vivir con menos miedo, con menos ansiedad. Nos permite disfrutar el presente sin preocuparnos obsesivamente por el futuro. Porque al final, lo que es para nosotros llegará, y lo que no, se irá. Y en este camino de confianza, hay una herramienta poderosa que nos ayuda a encontrar claridad en medio del caos, la meditación. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la práctica de la meditación nos permite conectar con la paz interior y fortalecer nuestra confianza en la vida. La práctica de la meditación para cultivar la paz interior. En un monasterio budista, un discípulo se acercó a su maestro y le dijo: «Mi mente es un torbellino de pensamientos. Intento encontrar paz, pero cuanto más lo intento, más inquieto me siento». El maestro sonrió y le pidió que tomara un vaso de agua con tierra y lo agitara. «Ahora espera», le dijo. Poco a poco, la tierra fue asentándose en el fondo y el agua se volvió cristalina. «Así es la mente», explicó el maestro. «Si la dejas en calma, la claridad llega por sí sola». La meditación es una de las herramientas más poderosas del budismo para entrenar la mente y encontrar paz interior. No se trata de dejar la mente en blanco ni de escapar de los problemas. Se trata de observar sin juzgar, de permitir que los pensamientos fluyan sin aferrarnos a ellos. Vivimos en un mundo de estímulos constantes. Notificaciones, redes sociales, noticias, preocupaciones, nuestra mente está siempre ocupada. Pero cuando meditamos, le damos un respiro. Es como si apagáramos el ruido externo para escuchar lo que realmente importa. Los beneficios de la meditación están respaldados por la ciencia: reduce el estrés, mejora la concentración, fortalece el sistema inmunológico y, lo más importante, nos ayuda a desarrollar una relación más sana con nuestros pensamientos y emociones. Pero más allá de los beneficios, la meditación nos enseña algo fundamental: la impermanencia. Cuando cerramos los ojos y observamos nuestra respiración, nos damos cuenta de que todo es pasajero. Un pensamiento aparece y se va. Una emoción surge y desaparece. Esto nos ayuda a entender que nada en la vida es permanente, ni el dolor, ni la tristeza, ni la ansiedad. Todo fluye. Muchas personas dicen que no pueden meditar porque su mente no se detiene. Pero la mente no tiene que detenerse. Meditar no es dejar de pensar, sino aprender a ver los pensamientos como nubes en el cielo: vienen y van, pero el cielo sigue ahí. Existen muchas formas de meditación en el budismo, pero una de las más simples y efectivas es la meditación en la respiración. Solo necesitas encontrar un lugar tranquilo, cerrar los ojos y llevar tu atención al aire que entra y sale de tu nariz. No intentes controlar nada, solo observa. Si tu mente se distrae, vuelve suavemente a la respiración. No hay que forzar nada. Otra práctica poderosa es la meditación del agradecimiento. Cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre las cosas por las que te sientes agradecido. Esto cambia tu perspectiva y te ayuda a enfocarte en lo positivo, en lugar de en lo que falta. También está la meditación del dejar ir. Si hay algo que te preocupa o te pesa, imagina que lo sostienes en tus manos. Respira profundamente, y con cada exhalación, imagina que lo sueltas poco a poco. Es una práctica simple, pero poderosa para liberar cargas emocionales. A medida que meditamos con regularidad, comenzamos a notar cambios. Reaccionamos menos ante las dificultades. Sentimos más paz en nuestro día a día. Aprendemos a vivir con mayor presencia. Y esta presencia es clave para soltar el control y fluir con la vida, que es el siguiente paso en nuestro camino. En el próximo capítulo, exploraremos cómo aprender a confiar en el universo y soltar la necesidad de controlar cada detalle de nuestra existencia. Cómo soltar el control y fluir con el universo. Un día, un discípulo estaba en el río con su maestro. Mientras observaban el agua, el maestro le dijo: «Mira cómo fluye sin resistencia, adaptándose a cada roca, cada curva, cada cambio en el camino. No lucha contra el cauce, simplemente avanza».
Intentamos controlar todo, nuestras relaciones, nuestro futuro, lo que los demás piensan de nosotros. Creemos que, si planeamos lo suficiente, podemos evitar el dolor y garantizar nuestra felicidad. Pero la vida no funciona así. Como el río, está en constante movimiento. Cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar, sufrimos. El budismo nos enseña que la verdadera paz viene cuando aprendemos a soltar. No significa que dejemos de esforzarnos, sino que aceptamos que no todo depende de nosotros. Podemos hacer nuestro mejor trabajo, pero no podemos controlar el resultado. Podemos amar a alguien, pero no podemos obligarlo a quedarse. Podemos cuidar nuestra salud, pero no podemos evitar la enfermedad para siempre. Hay una historia budista sobre un hombre que se aferra a la rama de un árbol al borde de un precipicio. Está agotado, pero tiene miedo de soltar. No sabe que, justo debajo de él, hay un suelo firme. Si se soltara, aterrizaría sin problema, pero su miedo lo mantiene atrapado. Así vivimos muchos de nosotros. Nos aferramos a trabajos que no nos hacen felices, a relaciones que ya no funcionan, a expectativas que solo nos frustran. Tenemos miedo de soltar porque creemos que caeremos, pero en realidad, muchas veces soltar es lo que nos salva. Pero, ¿cómo aprendemos a soltar el control? Primero, aceptando que la incertidumbre es parte de la vida. No hay garantías absolutas. El problema no es la incertidumbre, sino nuestra resistencia a ella. En lugar de ver el futuro con miedo, podemos verlo con curiosidad. ¿Qué oportunidades me traerá la vida? También ayuda a recordar que muchas veces, lo que creemos que es un problema, en realidad es una puerta. Hay personas que perdieron su empleo y encontraron su verdadera vocación. Relaciones que terminaron para dar paso a algo mejor. Todo está conectado de formas que no siempre podemos ver en el momento. Otra forma de practicar el desapego es dejar de identificarnos con los resultados. Hacemos algo porque lo disfrutamos, no solo porque esperamos una recompensa. Como un pintor que pinta sin preocuparse por si venderá su cuadro. Como un niño que juega sin pensar en ganar. Cuando actuamos desde este lugar, la vida se vuelve más ligera. La meditación también es clave. Nos ayuda a observar nuestros miedos sin dejarnos arrastrar por ellos. Nos permite ver con claridad lo que podemos y no podemos cambiar. Soltar el control no significa que dejamos todo al azar. Significa que confiamos en que, pase lo que pase, podremos manejarlo. Significa que dejamos de resistirnos y empezamos a fluir con la vida. Y cuando fluimos, algo hermoso sucede, empezamos a sentir más compasión, no solo por los demás, sino también por nosotros mismos. Porque soltar no solo es con el mundo exterior, sino también con nuestro propio juicio y autocrítica. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la compasión nos ayuda a vivir con más amor y menos sufrimiento. La compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Un monje caminaba por un sendero cuando vio a un hombre golpeándose el pecho y llorando. «Maestro», dijo el hombre, «he cometido muchos errores, he herido a personas que amo y no puedo perdonarme». El monje le respondió con suavidad: «Si un pájaro rompe su propio ala por haberse equivocado en el vuelo, ¿cómo podrá volver a volar? La culpa es la piedra que impide que avancemos, la compasión es el viento que nos permite seguir». En el budismo, la compasión es uno de los pilares más importantes. Pero no solo se trata de ser amables con los demás, también de aprender a ser amables con nosotros mismos. Muchas veces, somos nuestro peor juez. Nos castigamos por errores pasados, nos exigimos ser perfectos y nos hablamos con dureza. Nos decimos cosas que jamás le diríamos a alguien que queremos. Pero, ¿de qué sirve esa dureza? ¿Nos ayuda a mejorar? La verdad es que no. La autocompasión no es una excusa para evitar el crecimiento, sino la base para poder cambiar sin miedo. Un árbol no crece más fuerte si lo golpeamos, sino si lo regamos con paciencia. Hay una práctica budista llamada Mette Bhavana, o meditación del amor bondadoso. Consiste en repetir frases de compasión, primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. Se comienza con algo tan simple como: que esté bien. Que sea feliz. Que viva en paz. Al principio, puede parecer extraño. Muchas personas encuentran difícil desearse felicidad a sí mismas,
porque sienten que no la merecen. Pero la realidad es que solo cuando aprendemos a tratarnos con amor, podemos ofrecer amor genuino a los demás. La compasión también significa entender que todos estamos en un camino de aprendizaje. Nadie nace sabiendo cómo vivir. Todos cometemos errores, tomamos malas decisiones, reaccionamos de formas que luego lamentamos. Pero si seguimos castigándonos por el pasado, no podemos avanzar. Ahora bien, la compasión no significa justificar lo que nos hace daño. Si alguien nos trata mal, no significa que debamos aceptar su comportamiento. Podemos ser compasivos sin permitir que nos lastimen. La diferencia es que, en lugar de reaccionar con odio, reaccionamos con comprensión. No porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros merecemos paz. Hay una historia budista sobre un hombre que cargaba un saco de piedras a la espalda. Estaba agotado, pero seguía caminando sin soltarlo. Un monje lo vio y le preguntó, ¿por qué cargas ese peso? El hombre respondió, estas piedras son mis rencores y mis resentimientos. El monje le dijo, déjalas ir. No necesitas cargar con ellas para seguir tu camino. Así vivimos muchas veces, aferrándonos al enojo, al resentimiento, a las heridas del pasado. Creemos que al guardar rencor castigamos a quien nos hizo daño, pero en realidad, nos castigamos a nosotros mismos. Soltar el resentimiento no significa olvidar, sino liberarnos del peso que nos impide avanzar. Un maestro budista dijo una vez, si sostienes una brasa con la intención de lanzarla a alguien, eres tú quien se quema primero. La rabia y el odio nos destruyen más a nosotros que a la persona hacia la que van dirigidos. Pero, ¿cómo cultivar la compasión cuando hemos sido heridos? Primero, entendiendo que cada persona actúa desde su nivel de conciencia. Alguien que lastima a los demás, probablemente también esté sufriendo. Esto no justifica sus actos, pero nos ayuda a no tomarlo de manera personal. Segundo, dándonos permiso para sanar. No tenemos que cargar con la herida para siempre. Podemos decidir cerrar ese capítulo y seguir adelante. Y tercero, recordando que la compasión no es debilidad, sino fuerza. Se necesita más valor para perdonar que para guardar rencor. Se necesita más coraje para soltar que para aferrarse. Cuando cultivamos la compasión, nuestra vida cambia. Dejamos de reaccionar desde el miedo y comenzamos a actuar desde el amor. Nos volvemos más pacientes, más comprensivos, más ligeros. Y esa compasión no solo transforma nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, sino que también nos ayuda a vivir de manera más armoniosa y en paz con el mundo. En el próximo y último capítulo, exploraremos cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para vivir con más sabiduría y plenitud. Integrando las enseñanzas budistas en la vida diaria. Un monje y su discípulo caminaban por el bosque. El discípulo, ansioso, le preguntó, «Maestro, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación?» El maestro respondió, «Si caminas con prisa, tardarás mucho. Si caminas con paciencia, llegará antes de lo que imaginas». Este es el gran secreto del budismo, la transformación no ocurre de la noche a la mañana. No se trata de leer un libro, ver un vídeo o entender un concepto de inmediato. Se trata de aplicar lo aprendido, día tras día, en nuestra vida cotidiana. Porque no sirve de nada saber que el apego causa sufrimiento si seguimos aferrándonos con miedo. No sirve de nada entender la importancia de la aceptación si seguimos resistiéndonos a lo que la vida nos trae. Entonces, ¿cómo llevamos estas enseñanzas al día a día? ¿Cómo hacemos que el budismo no sea solo un concepto bonito, sino una forma de vivir? Primero, la práctica del desapego. No significa abandonar todo y vivir sin lazos emocionales, sino aprender a disfrutar sin poseer. Cuando algo bueno llega a tu vida, recíbelo con gratitud, pero sin miedo a perderlo. Cuando algo se va, permítete sentir, pero sin aferrarte. Pregúntate, ¿me aferro a esto por amor o por miedo? La respuesta te dirá si es momento de soltar. Segundo, la aceptación radical. Enfrenta cada día con la pregunta, ¿qué puedo aceptar hoy? Tal vez sea una situación difícil en el trabajo, un conflicto con alguien o un defecto en ti mismo. No significa que te resignes, sino que dejes de luchar contra lo que ya es. Solo cuando aceptamos con claridad, podemos actuar con sabiduría. Tercero, la confianza en la vida.
Cada vez que algo no salga como esperabas, recuerda la historia del caballo del monje. No etiquetes los eventos como bueno o malo demasiado rápido. Pregúntate, ¿qué lección me está dejando esto? Con el tiempo, notarás que todo tiene un propósito. Cuarto, la meditación diaria. No tiene que ser larga ni complicada. Solo unos minutos de respiración consciente pueden hacer la diferencia. Si cada día dedicas 5 minutos a observar tu respiración, tu mente se irá calmando poco a poco. No esperes resultados inmediatos, pero verás que con el tiempo reaccionas menos y comprendes más. Quinto, soltar el control. Haz lo mejor que puedas, pero sin obsesionarte con los resultados. Como el arquero que dispara la flecha sin apegarse al blanco. Si algo no sale como querías, en lugar de frustrarte, pregúntate, ¿cómo puedo fluir con esto? Recuerda que las mejores cosas de la vida no se planean, simplemente ocurren cuando estamos abiertos a recibirlas. Sexto, la compasión en cada acción. No necesitas hacer grandes actos para practicar la compasión. Un gesto amable, una palabra de aliento, incluso una sonrisa pueden cambiarle el día a alguien. Pero sobre todo, sé compasivo contigo mismo. En lugar de criticarte por cada error, háblate como hablarías a un amigo. La vida es un camino en constante movimiento. No esperes alcanzar un estado de iluminación perfecto. No se trata de llegar a un destino, sino de caminar con consciencia. Habrá días en que olvidarás todo esto y reaccionarás con apego, con miedo o con frustración. Y está bien. El aprendizaje no es lineal. Lo importante es volver, una y otra vez, a estos principios. El budismo no es una teoría, es una práctica. Y la mejor manera de integrarlo es vivirlo, experimentar, equivocarse y seguir adelante. Cada día es una nueva oportunidad para aplicar estas enseñanzas, para soltar un poco más, para confiar un poco más, para vivir con más paz. Si este vídeo te ayudó, suscríbete al canal para seguir explorando juntos estas enseñanzas que transforman la vida. Déjanos en los comentarios qué enseñanza te resonó más y si has tenido experiencias en las que la vida te mostró que todo llega en su momento. Queremos leerte. Nos vemos en el próximo vídeo.